Padre, muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como acaba de decir Andrés, se trata de una clase básicamente catequética, en el sentido de que lo que trataré de hacer yo es refrescar los puntos fundamentales de la fe de la Iglesia en torno al fin de los tiempos, partiendo de la Sagrada Escritura. No se trata de una clase donde tendremos profundizaciones teológicas, sino más bien en exponer lo que es el núcleo dogmático de la fe de la Iglesia, lo que creemos acerca de esto, haciendo un recorrido por la Sagrada Escritura, que es la fuente primera de la revelación. El tema que tenemos que abordar requiere una aclaración preliminar muy breve y después una introducción que también va a ser no tan breve, pero breve también. La primera aclaración está en la ambigüedad de la expresión fin de los tiempos. Es una ambigüedad que está en la lengua castellana. Porque cuando decimos fin, podemos entender básicamente dos cosas distintas. En castellano corriente. El fin es la cesación de algo. Es el término que marca que algo llega a su conclusión. Pero es también la meta hacia la que se orienta algo. Y la expresión fin de los tiempos tomada en la fe de la Iglesia y en la Biblia tiene las dos connotaciones. Cuando hablamos del fin de los tiempos bíblicamente, en última instancia hablamos de una cesación de la temporalidad tal cual la experimentamos nosotros en el mundo creado, en el mundo de la historia, para decirlo de alguna manera. Esa temporalidad que vivimos, que experimentamos, tal cual la experimentamos desde la caída de Adán hasta el fin de los tiempos, esa está llamada a cesar. No es una temporalidad de duración ilimitada, sino que tendrá un límite. Cesará. Ahora, acá ya, este primer significado requiere una aclaración desde el punto de vista bíblico y teológico a la vez. Esa cesación no puede querer decir nunca una mera extinción en el sentido de aniquilación. Eso podría pensarse solamente en el supuesto, inclusive un supuesto irracional, de que las cosas por transformación o cambio pudieran hacerse absolutamente nada. Desde el punto de vista filosófico, sabemos bien, ya desde la antigüedad griega, y es lo mismo que sostiene la ciencia física hasta el día de hoy, que las cosas en los procesos físicos se transforman, pero no hay ni creación, o sea, ni sacar algo de la nada, hacerlo existir no siendo en absoluto, ni aniquilación absoluta, es decir, que algo siendo deje absolutamente de ser. Lo que hay es cambio, es decir, transformación de una cosa en otra. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, es un graso error confundir la hipótesis físico-matemática del Big Bang, por ejemplo, con una creación. Porque en esa hipótesis se trata de una transformación de un estado de la materia en otro, pero no de que se cree algo que en absoluto no existía. Lo mismo hay que decir para el fin. Uno puede hacer, y se hace en física, ¿no?, en cosmología, hipótesis acerca de cómo puede cesar el estado presente del mundo físico para dar lugar a otro. Pero ahí se trata de nuevo de una transformación física. No del fin de los tiempos en el sentido metafísico e incluso teológico que tiene la Biblia. Porque cuando hablamos de fin de los tiempos como cesación, insisto, no se puede tratar nunca, y no se trata, eso es lo que nos enseña la revelación, de un cambio hacia
la nada, sino de una transformación hacia un estado que trasciende y que es más perfecto que el estado de la temporalidad que nosotros vivimos y experimentamos. O sea que ese estado final en el que cesa el tiempo es un estado de mayor perfección, de mayor plenitud. Y ahora viene el otro sentido del fin. Ahí engarzamos con el otro sentido el fin es la meta. Y la meta es aquello a lo que tiende, y ya también esto se da en la procesos naturales, algo como a su perfección. La meta es lo que buscamos porque es el estado de mayor perfección. Nunca se busca una meta, nunca se tiende hacia un fin que sea algo peor de lo que ya tenemos. Si procuramos algo, si buscamos algo, es porque nos resulta un estado mejor que el que tenemos, ¿no? Ahora bien, el fin de los tiempos como meta, como término de perfección a alcanzar, es el otro sentido que tiene fin de los tiempos en la Escritura, es el sentido fundamental, diría yo. Porque el otro, el de la cesación de la temporalidad, surge hasta en el orden de la inteligencia natural, ¿no? Todos sabemos que la vida humana en el tiempo tiene una cesación. Y también sospechamos que la totalidad de las cosas tiende hacia una cesación, ¿no? Eso ya naturalmente, para la inteligencia racional es así. Ahora que la totalidad de las cosas tenga una meta trascendente, ya es una cosa que en realidad sabemos por la fe, porque nos ha sido revelado. Esta es la aclaración preliminar que quería hacer. Y ahora voy a la breve introducción ya al tema de la clase, porque se me ocurrió empezar diciendo una cosa que puede resultar un poco chocante de entrada, pero en realidad es correcta. Uno podría reducir esta clase a lo siguiente: desde el punto de vista de la fe y de la Biblia, el fin de los tiempos es Jesucristo el Señor. El fin de los tiempos es Jesucristo. Si ustedes han atendido al doble significado que vengo de apuntar, esto vendría a significar que la cesación de la temporalidad histórica o cósmico-histórica, de alguna manera, la realiza Él. Es Él. Y es así. Eso es lo que nos enseña la fe. Que Él, como resucitado, trasciende todo tiempo. Que en su gloria de resucitado trasciende toda modalidad del mundo presente. La figura del mundo presente, como dice San Pablo. Y es una nota propia de la figura del mundo presente la temporalidad como la experimentamos. Si uno quisiese precisar más esto, podría decir que el fin de los tiempos es el reino del Señor, el reino de Cristo. Y para precisarlo más todavía, podemos decir que el fin de los tiempos es la gloria final de Jesucristo, o el reino finalmente consumado de Cristo el Señor. Eso es el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, y con eso les hemos dicho todo. Todo lo que voy a decir a continuación es una explicitación de esto, pero no más. Si nosotros podemos reflexionar desde el afecto que acabo de decir, hemos visualizado el objeto de esta catequesis, ¿no? El fin de los tiempos es la gloria plena de Cristo, o el reino plenamente consumado de Cristo. Eso es el fin de los tiempos. Ahora sí, vamos a desarrollar un poquito este tema. En una primera instancia, la primera aproximación que vamos a hacer es seguir un hilo histórico salvífico para entender este tema del fin de los tiempos, en tres momentos a su vez. Cuando nosotros en el credo decimos creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esa sencilla afirmación de la fe van implícitas muchas cosas. Pues el primer momento en que tenemos que detenernos es este de la creación y el fin de los tiempos.
Porque el concepto bíblico de fin de los tiempos está asociado primero que nada al concepto de un Dios creador. Cuando hablamos de fin de los tiempos en sentido bíblico, implicamos con respecto a la temporalidad, que no es otra cosa que el cambio en el orden de la creación. Que la temporalidad tiene por lo menos tres características fundamentales que la Biblia a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento destaca enfáticamente. Y son las que tienen anotadas ustedes en el resumen de la clase. En primer lugar, el tiempo de la creación es un tiempo orientado. Es un tópico bien conocido que cuando se reflexiona sobre el concepto del tiempo en las distintas tradiciones o culturas, suele hacerse una antítesis entre las concepciones humanas en general del tiempo, de las que se pueden tomar diversos ejemplos, sea la de la antigua tradición griega clásica, o en la temporalidad concebida al modo de la tradición de la India antigua, o de múltiples pueblos, ¿no? En general, el tiempo tiende a verse como una realidad cíclica. Eso es lo que surge de la experiencia humana de la realidad. Inscribir el tiempo de la existencia humana en el tiempo cósmico. Y el tiempo cósmico es un tiempo cíclico. Es un tiempo en el cual recurren los mismos procesos cíclicamente, ¿verdad? Desde la sucesión simple del día y la noche, ¿no? La sucesión de las estaciones, eso condiciona la sucesión de los ciclos en el mundo de la vida, ¿no? En el mundo vegetal, en el mundo animal. Tiempo es cíclico. Y el hombre tiende a ver naturalmente el tiempo humano inscrito en ese tiempo cíclico del universo, de la naturaleza. La Biblia, frente a eso, propone una visión del tiempo a la que nosotros estamos acostumbrados, como si fuese algo espontáneo, pero que lo debemos a siglos de mentalidad cristiana, bíblica. El tiempo es orientado, es decir, el tiempo tiene un origen y se dirige hacia una meta, va hacia un fin en el sentido de la meta por alcanzar. Y esta orientación está vinculada al misterio de la creación. ¿Por qué el tiempo de la criatura es un tiempo orientado? Porque la criatura es obra de un Dios perfectamente infinito y perfectamente sabio, que le ha dado una meta a la creación. No ha creado las cosas sin fin, las ha creado para un fin. Las ha creado para que cumplan con un fin, para que se ordenen a cierta plenitud. Y esa plenitud es la que él ha querido. O sea que esa orientación del tiempo obedece al designio de Dios. El hecho de que el tiempo sea un tiempo orientado está ligado a que el Dios creador es un Dios providente. Es un Dios que tiene un plan sobre su creación y que realiza omnipotentemente ese designio. De manera tal que el designio de Dios es el plan en el que se mueve la totalidad de las cosas creadas. Y ese plan supone una finalidad última, una meta suprema. Y eso es el fin de los tiempos. Tenemos un tiempo orientado. ¿Cómo conocemos esa orientación? Solo gracias a que Dios nos revela su designio. Porque el designio de Dios lo podemos conocer solamente si Él nos lo manifiesta. De ahí el estrecho vínculo entre la revelación bíblica y este concepto de fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos es un concepto indisociable de la revelación, porque conocemos el fin como meta solo en la medida en que conocemos el designio, y el designio solo podemos conocerlo si Dios nos lo revela. Así como los designios de una persona no los podemos conocer sino en la medida que nos los manifieste, ¿no? Los podríamos barruntar en el caso de un ser humano, porque es otro ser humano a través de lo que hace, ¿no? Podríamos, según lo que hace, sospechar hacia dónde se encamina su andadura. Pero eso porque se trata de otro ser humano, y nos es connatural el asunto. Pero tratándose del pensamiento de Dios, que dista infinitamente del nuestro, ¿no? Que es infinitamente perfecto, la única manera de conocer su designio es que Él nos
lo comunique, sobrenaturalmente. Por eso, la fe es inseparable del conocimiento del designio divino y del conocimiento, por lo tanto, del fin de los tiempos. Al ser un tiempo orientado no por un proceso de cualquier tipo, sino por un designio de Dios. Y un designio de Dios implica un designio de la sabiduría de Dios y una decisión de la voluntad infinitamente bondadosa y amante de Dios, ¿no? Eso le da el segundo rasgo fundamental. Es un tiempo con sentido. Cuando decimos con sentido, estamos prácticamente diciendo que es lo mismo que cuando decimos con una meta, más o menos. Porque una meta como propósito, en el plano humano, podría ser un sinsentido. Está claro lo que digo, ¿no? Es decir, el hombre puede proponerse como finalidad cosas que broten de la sabiduría y del amor del bien, pero también puede ponerse como propósitos, aunque sea bajo capa de bien, cosas atroces, ¿no? En el fondo, sin sentidos, porque contradicen la planificación del ser del hombre, ¿no? Van en contra del propio hombre. Y que podemos proponernos metas de este tipo es algo de nuestra experiencia, ¿no? Sabemos que es así por experiencia. Ahí la meta sería un sinsentido o un contrasentido. Pero en el caso de la finalidad del proceso total de la creación puesto por Dios, eso es lo que no cabe. Por eso el tiempo de la creación es un tiempo orientado, sí, pero además con sentido, en el sentido fuerte y positivo de la expresión. Es un tiempo que se ordena a una auténtica plenitud. El designio de Dios, tal como se nos muestra en la Escritura, es algo que se va realizando progresivamente a lo largo del tiempo de la historia. Y lo mismo la revelación de ese designio. No se da de una vez sin más. Tiene fases, etapas, momentos. Pero en cada uno de esos momentos hay algo inseparable de la revelación bíblica en relación con el tiempo. Cuando Dios manifiesta algo al hombre, eso que se le está comunicando al hombre es palabra de Dios. Es una manifestación del designio soberano de Dios. Y reviste para el hombre un carácter absolutamente decisivo, y es el tercer rasgo que tiene el tiempo, como tiempo orientado y como tiempo consentido. ¿Qué quiero decir con esto? Si cada momento de la vida del hombre está inserto en el desarrollo del designio de Dios, lo que el hombre haga en ese tiempo decide su relación con el cumplimiento de ese designio. Ese sentido que tiene la totalidad del proceso porque está abarcado por un designio divino es una exigencia para cada uno de los hombres. Ahora, ¿por qué esto? Y porque el hombre en ese designio es creado como un ser dotado de la capacidad de recibir voluntariamente desde la fe la posibilidad de adherirse a ese designio y de secundarlo o de volverle la espalda. Entonces, frente al hombre creado así por Dios, según su designio, hecho a su imagen según su semejanza, para el hombre que está llamado a ser hijo de Dios, cada instancia del tiempo es decisiva. Cada instante del tiempo es decisivo. Fíjense ustedes, ahora el tiempo adquiere, al mismo tiempo que
inteligibilidad de un tiempo orientado, que la luminosidad de un tiempo consentido adquiere la exigencia, la gravedad de un tiempo decisivo. No da lo mismo vivir de cualquier manera. No da lo mismo en cada instante obrar de esta manera o obrar de esta otra manera. Hacer esto o no hacerlo. Sino que cada acto nuestro está inscrito en esa decisividad que tiene el tiempo. Este es un rasgo del tiempo visto desde el punto de vista bíblico que en nuestro contexto epocal, social, cultural, cuesta bastante asimilar. Este último. ¿Por qué es algo? Claro, porque vivir según el designio de Dios implica que la existencia humana entera es algo de lo que hay que dar cuenta ante una exigencia que la trasciende, que es más alta que lo que el hombre mismo, por sí mismo, puede pensar y puede querer. Hay un carácter arduo acá del tiempo visto desde la Biblia. Es un tiempo difícil. Y por eso es también un tiempo de combate, como dice el libro de Job. La vida del hombre sobre la tierra, o sea, la vida temporal, es una milicia. Porque el hombre está llamado a combatir con su propia deficiencia, con su propia miseria, con su propio yerro, con su propio pecado, con sus propias sombras, ¿no? Y a combatir con todo aquello que se oponga al designio de Dios en la medida en que lo abraza desde la fe. Entonces es un tiempo duro, pero con una rudeza y con una aspereza que son la de lo que es valioso. Acá también hay una analogía humana a la que hay que recurrir, ¿no? Decían los antiguos griegos que todo lo bello y bueno es arduo, es difícil, ¿no? Y eso es de experiencia humana, es así. Las cosas que de veras valen la pena no son cosas facilongas, ¿no? Hay una palabra de la antiguamente romana, a su vez, que expresa exactamente lo mismo. Es una palabra a la que nosotros le hemos diluido la semántica original horriblemente. Es la palabra virtud, virtus en latín. Virtus significa, viene en latín de la misma raíz que vis, o sea, fuerza, y vir, varón. Es la fortaleza y la energía espiritual necesarias para hacer lo que se debe. ¿Y eso por qué? Porque hace falta una fuerza y un vigor especiales para hacer lo que se debe. Y porque hacer lo que se debe suele ser difícil. No es algo que sale así espontáneamente como brota el pasto en el campo. No. Hacer lo que se debe es arduo. Voy a estas analogías naturales para que se advierta que esa arduidad del tiempo bíblico no es algo a lo que el hombre pueda sentirse desde su condición humana totalmente ajeno, ¿no? Pero obviamente la exigencia de un tiempo que apunta hacia un designio divino es más que esto que dicen los griegos o los romanos. Es más porque estamos ahora asumidos por el plan de Dios. Y nuestra responsabilidad no es meramente una responsabilidad humana, es una responsabilidad, si ustedes quieren, divino-humana. Acá viene la posición del hombre en relación con toda la creación en la Biblia. Y de nuevo los remito al Génesis, a la creación. El hombre ha sido puesto por Dios para que señoree de algún modo el mundo que está debajo del hombre. Y ese señorío que el hombre ha de ejercer es para llevar todo el mundo a Dios, para conducirlo hacia Dios. Hay una responsabilidad del hombre en ese designio de Dios, no solo para consigo mismo, sino para con la creación entera. El tiempo es un tiempo decisivo. Ese carácter decisivo
se manifiesta a lo largo de todo el Antiguo Testamento, dije, ¿no? Cuando Abraham es llamado. El concepto de vocación implica esto, ¿no? La vocación es algo a lo que se responde o no, a lo que se es fiel a pesar de las dificultades o no. De ahí la necesidad de la fe en el caminar en el tiempo según el designio de Dios. La fe ocupa un papel central. La fe en el sentido del Antiguo Testamento asocia tanto lo que nosotros estrictamente llamamos fe del Nuevo Testamento como la esperanza, ¿no? Porque hay la necesidad de creer firmemente en la palabra de Dios y al mismo tiempo en confiar íntegramente en que se cumplirá. Y eso es lo que permite caminar hacia donde ella nos manda. Fíjese, ahí se manifiesta también el carácter orientado y consentido del tiempo. A partir de la promesa, Abraham tiene una existencia orientada hacia una meta. Porque la promesa le dice que va a ser padre de un pueblo numeroso como la arena de la playa del mar y como las estrellas del cielo. Y que en ese pueblo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y asociado a ese núcleo de la promesa recibe un mandato. Tiene que dejar su casa y su parentela y la casa de sus padres e ir hacia la tierra que Dios le mostrará. Entonces, fíjese cómo ahora el tiempo se orienta. En virtud de la palabra, el tiempo se orienta, adquiere un sentido y adquiere esa exigitividad decisiva, ¿no? Abraham ahí es el que está llamado a cumplir con esa vocación. Y porque lo hace a pesar de todas las dificultades y cree contra toda esperanza en las instancias que se le van dando, es nuestro Padre en la fe. Así lo llamamos en la liturgia al día de hoy, ¿no? Sí. En el canon romano decimos Abraham, nuestro Padre en la fe. Así podríamos seguir recorriendo toda la historia de la salvación, pero sería muy largo, ¿no? Pero lo que quiero es que se ambiente ese concepto del tiempo que es orientado y consentido, pero al mismo tiempo decisivo. Voy a referirme a otra instancia de decisión, de decisividad, que manifiesta. Cuando Moisés le comunica al pueblo los mandamientos de la Torá, el pueblo se ve enfrentado precisamente ante la opción de ser fiel a eso o no. Y eso es lo que decide su destino. El concepto de destino, que está asociado a la vocación y al de designio, no es el concepto del algo fatídico de los paganos, es otra cosa. Es un concepto dinámico que implica el asumir una vocación y una responsabilidad y llevarla a su término según el designio de Dios. Hasta aquí la primera visión. La segunda nos lleva no a esta comunicación del ser y del sentido de las cosas que viene de Dios. Voy a decir algo más que me sirve de transición. Adviértase que para poder el hombre vivir en ese tiempo orientado, consentido y decisivo según el designio de Dios, como ese tiempo lo trasciende, como ese designio lo supera, ahí estamos implicando siempre algo que es de la fe. Y que lo decimos también, quiero decir que creo en Dios creador, en el Padre creador todopoderoso. Y es que la creación bíblicamente, al mismo tiempo que creación, es elevación de la creación al orden sobrenatural. Porque Dios al crear al hombre lo ha elevado con una energía, con una gracia que trasciende la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Y porque lo ha ordenado a un fin sobrenatural. A un fin que no es la propia naturaleza del hombre. Un fin que no puede el hombre alcanzar sino a través de un don que va más allá de su naturaleza, que lo llamamos la gracia. Porque ese fin es participar de la vida de Dios por la mediación de Cristo. Acá se ve que el fin es Cristo, ¿no? Si lo digo así, que es el resumen del credo, ¿eh? Porque por medio de Cristo vamos a poder cumplir el designio, no por nosotros mismos. Y Él es la gracia suprema. Por Él no viene la gracia, dice tanto Juan como Pablo, ¿no? Por medio de Moisés fue dada la ley, pero por Cristo Jesús ha tenido la gracia. El fin del tiempo, en el sentido de cesación, a su vez, tiene relación con otra cosa, que también es bíblica, y es el segundo punto, ¿no? El pecado, la muerte y el fin de los tiempos.
Ahora ya, si uno lee con atención la Escritura, se encuentra con otro tema. La vida del hombre está llamada a una cesación, que es lo que llamamos la muerte. La vida temporal, ¿no? Ese es un fin del tiempo para cada uno. Para todos y cada uno. Ese fin del tiempo para todos y cada uno, en la Biblia está presentado como un misterio. Uno puede pensar en la muerte como un hecho natural. Y no está del todo mal. Si uno lo analiza filosóficamente, parece que el hombre es un ser compuesto. Es un ser espiritual y corpóreo a la vez. Pero en cuanto que viviente corpóreo, el hombre está llamado a que su vida cese, se extinga. Porque los cuerpos, por ser seres compuestos, hablando filosóficamente, digo, según la filosofía tradicional aristotélica, son corruptibles. Uno podría decir incluso se dice habitualmente, ¿no? Y la muerte es un hecho natural. Se muere el arbolito, se muere la florcita, se muere el perro, nos morimos nosotros. Esto es parte de la verdad. Y solo parte si uno lo ve desde la Biblia, porque desde la Biblia la muerte es un acontecimiento de otro orden, ¿eh? Porque el hombre ha sido creado para un designio que no es ese. Y la muerte aparece como una consecuencia penal del pecado de Adán. Pablo dice en la Epístola de los Romanos que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Profundizando el contenido teológico del libro del Génesis. De modo que ahí la muerte no aparece como un acontecimiento natural. ¿Está claro? Porque de hecho en el origen el hombre no es un ser meramente natural. Ahí está lo que, por eso dice que servía de eslabón. El hombre es creado por Dios y al mismo tiempo es elevado a un estado de plenitud que trasciende su naturaleza. Es lo que llamamos la justicia original, o la gracia original, la gracia de Adán. En ese estado, el hombre fue creado, en orden al cumplimiento del fin de los tiempos, del designio último del Dios creador. Acá si enfocáramos el problema desde el punto de vista teológico, acá cabría plantear la famosa cuestión de cuál es el fin último de toda la creación. Y de si el Verbo se hubiese encarnado aun cuando Adán no hubiese pecado. Pero eso ya es una cuestión teológica. Y como dije que nos íbamos a ceñir al contenido dogmático, de eso pasamos. Pero hay un designio último para el cual el hombre es creado. Y el pecado de Adán es la defección primera respecto de ese designio. Es el gesto por el cual el hombre, en el origen, se resiste a ese designio. Se aparta de él. Y por ese pecado entra en el mundo la muerte, dice el Biblia. No se trata de una muerte natural, se trata de una muerte, insisto, que es consecuencia penal, es una pena puesta por Dios al hombre por el pecado de Adán. Y como pena puesta por Dios es una pena medicinal, es una pena pedagógica. Y al mismo tiempo es una pena, es decir, cierto castigo. La muerte ahora es el horizonte final de toda existencia temporal. Es también un fin de los tiempos. Un fin de los tiempos con minúsculas, si se quiere. De aquí viene otra complejidad de nuestra fe en relación con el misterio del fin de los tiempos, que es lo que suele llamarse el aspecto de la escatología individual y la escatología universal, ¿no? La creación entera está llamada un fin último, pero cada uno de nosotros tiene su propio término en el tiempo, que es la muerte. Pero atención, la muerte es siempre fin en el sentido de cesación, no en otro sentido. En el sentido de plenitud no lo es ni puede serlo. Podemos pensarlo así en relación a la plenitud, a eso sí, y eso es de fe. Es decir, como un tránsito hacia la plenitud.
Eso es, como un tránsito pascual, como una Pascua individual en la Pascua de Cristo, ¿no? Y hay hasta una dimensión sacramental de eso, ¿no? Que tiene que ver en parte con la unción de los enfermos o extrema, pero sobre todo con el viático, que es el sacramento del paso, ¿no? Así se llama, viático por eso, que es el sacramento para hacer el camino, ¿no? Es la última comunión, desde el lado del tiempo, hacia la comunión que trasciende el tiempo. Pero, de nuevo acá, ese momento de cesación adquiere sentido, adquiere el carácter de eschaton, es decir, de fin como plenitud, solo en relación a Cristo. ¿Está claro lo que digo? Acá hago un pequeño paréntesis porque yo puse aquí el fin de la vida de Viador y el fin del tiempo de la naturaleza y la condición humana. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta problemática de la relación de la existencia temporal del hombre con una perspectiva que trasciende el tiempo es también un tema universal, que atraviesa todas las grandes civilizaciones y culturas desde la antigüedad. Recorra uno la literatura de los sumerios, de los egipcios, de la India, de la China, de los aztecas, y se encontrará siempre con este problema y con reflexiones acerca de esto, y además con un dato general, universal también. En todos esos pueblos se ha pensado que la existencia del hombre no se agota en el tiempo. ¿Cómo se ha pensado en el más allá? Eso varía. Hay visiones más bien tenebrosas, como la de los sumerios, donde el hombre fuera del mundo tiene una vida de sombra, de espectro, ¿no? Penosa. Hay visiones más profundas y complejas, como la de los egipcios, que piensan en el hombre como un ser compuesto, también en el cual alguno de sus constitutivos trasciende la temporalidad. Está llamado a una vida mejor, fuera del tiempo. Y esa vida mejor tiene que ver con un juicio también. Tiene que ver con el modo en que haya obrado en este mundo. Y con un juicio que hace la divinidad sobre eso, para decidir su destino. Esa misma idea se encuentra también en los antiguos persas, por lo menos en la época zoroástrica, la del juicio. Esto tiene que ver también con la perspectiva de la filosofía antigua, porque los antiguos griegos también se han detenido a demostrar que el alma humana es incorruptible, como hacen Platón, los filósofos de tradición platónica en general. Y esa incorruptibilidad del alma tiene que ver con una vida del alma más allá de este mundo, ¿no? Eso, insisto, está en el horizonte de la naturaleza humana y se encuentra también fuera de la revelación bíblica. Sí. Perdón. Sí, dígame. ¿Qué quiere decir viador? Yo no sé. Ah, perfecto, sí, ¿cómo no? Sí, sí, por favor, si yo uso alguna palabra que no se entiende, esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque viador es una palabra de origen latino que viene del término vía, que decir camino. Viador, el que hace el camino, es decir, viene a ser lo mismo que caminante o peregrino, ¿sí? El que está de camino, ¿no? Eso es el viador. El viador, el viandante, es el que está de camino, el que está andando la vía, para decirlo como dice, gracias, andando la vía, pasando la vía, muy bien. El que está haciendo la vía, haciendo el camino, ese es el viador. No, pues por favor, en lenguaje teológico se contrapone viador, que sería lo mismo que peregrino, ¿no? El ser humano cuando vive en el tiempo, al comprensor o el que ha llegado a la vida más allá del tiempo, ¿no? Esa condición natural del hombre de ser un ser que no existe para el tiempo, existe en el tiempo,
pero no para el tiempo. ¿Sí? Lo que yo dije hasta aquí de todas las culturas antiguas tiene que ver con algo que es universal insisto, en el pensamiento humano, y es esa idea de que el hombre, si bien vive en el tiempo, no agota su ser, su existencia en el tiempo. Por lo tanto, vive en el tiempo, pero no para el tiempo. Esto adquiere desde la perspectiva bíblica no solo una confirmación, sino una profundización. Esto voy a ser muy breve porque se podría dar lugar a un desarrollo muy amplio, porque ha habido toda una corriente exegética desde el fin del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, sobre todo, que ha interpretado el Antiguo Testamento en un sentido bastante unilateral, como si en el Antiguo Testamento no hubiese ninguna referencia a que hay en el hombre un elemento espiritual que trasciende la vida temporal. Y eso no es cierto. Si uno lee con atención el Antiguo Testamento completo, eso no es verdad. Hay diversos pasajes del Antiguo Testamento en los que explícitamente se está diciendo o en los que implícitamente se está suponiendo lo contrario. Es decir, que hay en el hombre un elemento, llamen ustedes, de naturaleza supratemporal, concebido de manera distinta a como se concibe entre los griegos o entre los egipcios, pero está presente. ¿Sí? El término hebreo que se traduce por vida significa también alma muchas veces. No siempre se puede traducir por vida. Traducirlo siempre unilateralmente por vida es caer en una confusión horrible, ¿sí? Porque hay contextos en los cuales nefesh significa vida y en otros significa el alma humana. Y el alma en el sentido de que es una realidad que puede trascender la vida del cuerpo, ¿sí? De la carne, de la condición del hombre mientras vive en el mundo material, ¿no? Con esto tiene que ver la muerte y lo que en la catequesis tradicional se llama el juicio particular y la consecuencia de ese juicio particular, es decir, el cielo, el purgatorio o el infierno. Y todo eso tiene raíces bíblicas, ¿eh? Leyendo los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo, uno encuentra el fundamento para estas afirmaciones fundamentales de la fe de la Iglesia. Cada uno de nosotros alcanza a través del tránsito de la muerte una meta. Ahora, fíjense ustedes, como yo ya he nombrado esas metas, acá la palabra meta hay que poner entre comillas, ¿no? Porque, y eso es lo que tiene que ver con el concepto del carácter decisivo del tiempo que ya lo he dicho antes, ¿no? La Escritura es, a este respecto, siempre firme y estremecedora, ¿no? ¿Qué es el aspecto, de nuevo, amplio que tiene este tema? El designio de Dios implica la libertad del hombre. Y el ejercicio por el hombre de esa libertad tiene consecuencias decisivas, radicales y supratemporales para siempre. Esto está dicho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento con una energía y con una claridad mayores. ¿Podría dar algún ejemplo? ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué digo el Nuevo Testamento con una energía y claridad mayores? Porque el primero que lo enseña con toda explicitud del Nuevo Testamento es Jesucristo nuestro Señor. ¿Está claro? Y entonces paso a la tercera instancia histórico-serviente. Jesucristo, Logos encarnado y Redentor y fin de los tiempos. El Señor ha dicho con toda claridad, podemos recurrir a múltiples pasajes, pero basta con recordar el final del gran discurso escatológico que aparece en los capítulos 24 y 25 de Mateo, que es la figura del juicio final, ¿no? En que serán discernidos los que van a la diestra y los que van a la siniestra. Unos serán convidados a participar del reino y los otros serán echados a las tinieblas donde habrá llanto y crujir de dientes.
De manera tal que ese carácter decisivo del juicio está afirmado explícitamente en la enseñanza del Señor Jesucristo y en múltiples pasajes. Insisto, yo digo, basta con recordar eso. Pero hay múltiples pasajes en los que el Señor dice, el que obre así, vivirá, y el que no, irá a la gehenna, ¿sí? Donde hay llanto y fuego inextinguible, etcétera, etcétera. Las expresiones son múltiples y siempre vigorosas, y no dejan lugar a duda alguna. No es una cosa que se le ocurra. Si uno admite la palabra revelada como lo que es, como decía San Pablo, no digo la palabra de Dios como palabra de Dios y por eso doy gracias a Dios. Esto es la palabra de Dios en su culminación, es decir, en la predicación de Dios mismo hecho hombre. Y pretenderse más sabio que eso ya es una locura, ¿no? Una necedad. A nosotros en categorías humanas de hoy día eso puede parecernos tremendo. Al hombre siempre le ha parecido tremendo eso, no es ninguna novedad. La diferencia es que hoy tendemos, al recibirlo como tremendo, a rechazarlo ipso facto porque no queremos saber nada con cosas tremendas. No las queremos sacar de encima inmediatamente. Si nosotros tenemos fe, eso crea una dificultad humana, pero al mismo tiempo tenemos que reaccionar frente a eso, porque si yo creo en la palabra de Dios, no tengo derecho a pensar que me puedo sacar de encima lo que me incomoda, ¿no? Es la palabra de Dios la que me interpela a mí, no yo a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que me juzga a mí, no yo a la palabra de Dios. Sin esa humildad la fe no puede existir. En Jesucristo el tema del fin de los tiempos adquiere su forma, su figura definitiva. ¿Por qué? Y porque ahí se da la plenitud de la revelación. Como dice el comienzo del libro de los Hebreos, en otros tiempos Dios envió a los profetas para que le hablaran al pueblo de Israel, pero ahora ha enviado a su único Hijo. Ahora, al llegar, ¿qué? La plenitud de los tiempos. Ahí aparece otra expresión que hay que poner en paralelo con la del fin de los tiempos. Son dos expresiones distintas. Una cosa es la plenitud de los tiempos. Pleroma tu chron, o pleroma ton aion, dice el griego del Nuevo Testamento. El pleroma del tiempo o el pleroma de las edades. La plenitud. Y otra cosa es el fin de los tiempos. Es ton aion. Son dos conceptos distintos. Y en Jesucristo adquieren una claridad total en cuanto a su distinción. Porque la plenitud de los tiempos es su primera venida. En cambio, el fin de los tiempos es su segunda venida que aguardamos. Ahí se produce una disyunción entre la plenitud de los tiempos y el fin de los tiempos. Porque la plenitud de los tiempos, ¿qué es? Es el don supremo de Dios para el tiempo. Eso es la plenitud de los tiempos. Esta disyunción afecta a un concepto que atraviesa toda la predicación de los profetas de la Antigua Alianza, que es el concepto de día del Señor. Vendrá el día del Señor, llegará el día del Señor, lo encontramos en Oseas, lo encontramos en Joel, lo encontramos en Isaías, lo encontramos en Jeremías, en Ezequiel. El día del Señor es el día del reino. Ahora, con la encarnación del Verbo, se introduce el reino en el tiempo. Pero la plenificación del reino queda diferida al fin de los tiempos. Acá es donde se produce esa disyunción clara que en el Antiguo Testamento no está pensada con nitidez. A lo sumo está insinuada, pero no más. Y para encontrar la insinuación hay que verlo desde la luz del Nuevo Testamento. Pero en Jesucristo esto queda dirimido con toda claridad. Ha venido la plenitud de los tiempos. Ha llegado el reino.
El reino para instalar la semilla del reino en el tiempo, pero no el fin de los tiempos. El fin de los tiempos será cuando Él vuelva. El entretiempo es el tiempo de la iglesia, ¿no? Esto es catequesis también. Es el tiempo de la iglesia. Cuando en el mandato a los apóstoles en Mateo 28, el Señor les dice: id y haced discípulos a todas las naciones gentiles de la tierra, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Ahí está el fin del tiempo. ¿Está claro? Pero la plenitud del tiempo ya ha venido. Estas dos cosas que son de fe, digamos, básicas. Cuando decimos que ha venido la plenitud de los tiempos, del tiempo y de los tiempos en Cristo, estamos diciendo que no podemos aguardar ningún acontecimiento intrahistórico, o sea, intratemporal, más pleno, más perfecto, más elevado que ese que es la venida del Señor. La venida en carne del Logos, que ha venido ¿para qué? Para realizar su Pascua por medio del cual ha redimido al mundo. Ese es el acontecimiento central de la historia y el supremo. Todo lo anterior se orientaba a Él, según el designio de Dios, y todo lo posterior brota de Él como de fuente de vida. Y en la medida en que todo lo posterior es asumido por ese acontecimiento de la Pascua del Señor, de su misterio pascual, por el cual la humanidad ha sido rescatada del demonio, del pecado, de la muerte, y ha sido transformada en nueva creación por la obra del Adán nuevo y definitivo, que es Cristo. En medida que la realidad del hombre sea asumida por el misterio pascual de Cristo, en medida que los pueblos se conviertan por la fe a Cristo y vivan de Cristo y de su gracia, entonces se va realizando el designio de Dios hacia la plenitud de los tiempos. No, desde la plenitud hacia el fin de los tiempos. ¿Está claro? Hacia el fin. Porque lo que queda por cumplir es el escapo. El pleroma ya está puesto. Es decir, la plenitud del tiempo ya está en Él. Es Él. Al ser en el pleroma que hace posible el fin, porque sin Él no podemos llegar al fin, es decir, a la consumación gloriosa del reino. Nada ni nadie puede llegar a la consumación del reino sin Él. Si no es por medio de Él. Esto la Escritura lo dice explícitamente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. No hay otro. Ese hecho hace que con su primera venida, de alguna manera, el fin de los tiempos ya esté incoado. Y claro, en Él, ahora volvemos a lo que dije al comienzo, ¿no? Él es el fin de los tiempos. El resucitado ya es el fin consumado, y claro que sí. Todo lo demás está llamado a transfigurarse según Él, para que todas las cosas transfiguradas según Él lleguen a ser reino glorificante, que da gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu. Ese movimiento es el que realiza la liturgia en la Iglesia, ¿no? Dar gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu. Por eso la liturgia es la fuente y la cumbre de toda la vida de la Iglesia. La liturgia es siempre escatológica. Es el punto máximo de injunción entre nuestro decurso temporal y el fin de los tiempos a través de la plenitud, porque en la liturgia nos sumergimos en el misterio pascual de Cristo, en la plenitud de los tiempos. Esto es algo que estamos llamados a vivir desde la fe, ¿se dan cuenta? Fíjense como el tema del fin de los tiempos no es pensar si ahora voy a ir ya a los signos que suelen llamarse apocalípticos. No, hasta que lo tengo, ya me pasé. Menos cuarto, menos 10. Bueno, listo. Ya, sí. La lectura de la liturgia, bien. Visto de la fe el fin de los tiempos, es todo esto.
Si yo hablo de la liturgia, estoy hablando del fin de los tiempos, pero claro que sí, eso se ve desde la Biblia con toda claridad, ¿sí? Fíjense que el libro del Apocalipsis, a que suele asociarse con el fin de los tiempos, el Apocalipsis de Juan, ¿no? El Apocalipsis juaneo, que termina el Nuevo Testamento, es un libro fundamentalmente litúrgico. A lo largo de todo el libro se plantean dos planos de realidad. Uno, la realidad histórico-temporal, y el otro, la liturgia celeste, ¿no? Van siempre en paralelo. La liturgia celeste, que atraviesa todo el libro, ¿no? Y el misterio del tiempo, con sus ires y venires, sus dificultades, sus conflictos. Pero tiene, digamos así, el escenario de la historia del hombre, ¿no? Pero esa historia tiene sentido solamente en la medida en que se orienta hacia esa liturgia celeste y termina siendo asumida por ella, ¿no? Porque la Jerusalén celestial es toda la creación transformada en un gran templo para la liturgia perfecta. Sí, dígame, discúlpeme, que había alguna pregunta. El fin de los tiempos se entiende entonces que está prefigurado desde el principio y en intención. Siempre, claro, sí. Más que prefigurado, es decir, está en el designio de Dios eternamente. La prefiguración podría darse ya en la creación, ¿no? Claro. El concepto de figura hace alusión en la Biblia a que, y el paraíso adánico es una prefiguración, claro que sí. Y toda realidad del Antiguo Testamento en la cual se puede haber una figura del fin, la propia ciudad de Jerusalén como la ciudad de Dios, ¿no? El templo como lugar de la presencia de Dios, todos son figuras escatológicas, ¿sí? El mismo pueblo de Israel como Israel de Dios es una figura escatológica, porque el Israel de Dios es el pueblo que se eligió a Dios como herencia, donde Él tiene su morada, ¿no? De manera tal que ahí hay toda una serie de realidades que son figura de lo porvenir. Pero esa figura veterotestamentaria respecto del Nuevo Testamento también se aplica del Nuevo Testamento respecto a la consumación en el fin de los tiempos. Porque aún llegada a la plenitud de los tiempos, en parte vivimos en figura. Nuestra liturgia, al mismo tiempo que es realidad sacramental, es figura de la liturgia celestial, ¿no? Es un tipo de lo porvenir. Sí, eso es así, muy bien, sí. Este doble ritmo de la figuración o de la tipicidad, como se dice en griego, aparece en la reflexión cristiana muy temprano, ¿eh? El primero que la desarrolla sistemáticamente es un escritor de Alejandría llamado Orígenes, que vivió en el comienzo del siglo III de la era cristiana. Orígenes sistemáticamente aplica esto, ¿no? El Antiguo Testamento figura del Nuevo y el Nuevo figura de la consumación. Bueno, la doble venida del Señor entonces tiene hablo ahí de una doble venida, ¿no? La primera parucía en carne mortal, por la cual asume la muerte para vencer a la muerte por su cruz y su resurrección. Y la segunda parucía, la parucía gloriosa, es la que aguarda, ¿no? La que está por venir. Sí, ya está ahora. Quedaba mal, Entonces no estamos tan... No, el error fue ahí. Sí, dígame. Sí, profesor, yo lo que quería preguntar es si en la plenitud de los tiempos se materializa el amor por la verdad, y si esto efectivamente es así, ¿cómo podríamos describir el amor por la verdad en los términos de San Agustín? El amor, sí. No, está bien. Yo le voy a contar muy brevemente porque usted está planteando un tema muy interesante, pero que queda fuera de lo que sería esta clase. Porque el amor por la verdad de San Agustín es un tema propiamente teológico e incluso propio de la teología de San Agustín. Pero lo que sí debe decir es que ese amor por la verdad es supremamente amor por la verdad, la verdad sustancial que es Dios, ¿no? Eso en San Agustín es clarísimo. La verdad subsistente es Dios mismo. De manera tal que el amor por la verdad tiene su culmen en el amor a Dios. Y es claro que el designio de Dios a lo largo del tiempo no solo brota del amor, sino que tiende a la participación en ese amor,
que es el amor en que Cristo nos hace partícipes. Fíjense que ese es un tema que sí lo podemos vincular con lo que estoy hablando, porque la Pascua de Cristo nos hace partícipes del amor mismo de Dios, y de ahí brota el mandamiento nuevo de amar al prójimo como lo ha amado Él, que no es amor humano alguno, es el amor divino del que Él nos hace partícipes. Es la vida misma de la Trinidad, de la cual Él, como uno de la Trinidad, nos hace partícipes al hacernos hijos en el Hijo, por su gracia, y por lo tanto coherederos del reino, ¿no? Pero nos está llamando ahí a participar de ese amor con que Dios nos ha amado en Él, ¿verdad? Y eso por supuesto, en el tiempo se inicia, como dice Pablo, pero es lo que no tiene fin, porque la fe y la esperanza pasarán, porque son del tiempo, pero el ágape, o sea, el amor divino, ese es para siempre. Así que el tema del ágape es claramente escatológico, sí señor, ¿está? Eso. Ahora, los matices que esto tiene propiamente en San Agustín ya es otro problema, ¿sí? ¿Sí? Volvamos ahí y para terminar, ¿no? El último asunto que quería presentarles es ya en la parte B de la clase, algunos temas. Esto lo nombro nomás y voy a leer un texto y con eso terminamos. Estos son temas que yo les propongo a ustedes para profundizar lo que hemos dado hasta aquí, nada más, ¿sí? Es más bien esto una propuesta de continuación de esta catequesis que pueden hacer ustedes. Una vía es la de los discursos escatológicos del Señor y el concepto del día y la hora. El Señor ha dicho que Él vendrá, pero vendrá de una manera tal que nadie sabe el día ni la hora. Las metáforas que usan para expresar eso son: pasará como en tiempos de Noé, así que todos estaban desprevenidos. O el Hijo del Hombre llegará como un ladrón en la noche, es decir, de manera totalmente inesperada y sin que nadie lo pueda advertir, ¿no? Y nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo siquiera, lo cual no quiere decir que no lo sepa en sentido literal, sino que no lo tiene para comunicarlo mediante la revelación, no es parte de la revelación. Esto lo que yo les aconsejo es que lean eso. Son 2 capítulos que culminan con el juicio escatológico, ¿no? Y entre medio del discurso escatológico propiamente dicho, que habla sobre todo. Ese discurso es complejísimo desde este exegético porque combina la perspectiva de la ruina próxima de Jerusalén que él está profetizando y que acontecerá en el año 70, ¿no? Que es una figura del fin de los tiempos. Porque la ruina de Jerusalén es como, para el pueblo de Israel, entiéndase, es el fin de la historia. ¿Se ve? Es la caída de la ciudad santa, del templo, y de una manera irreparable, ¿no? Es signo del fin último, del fin de la consumación final, pero en el discurso de Jesucristo nuestro Señor combina las 2 perspectivas, la del fin temporal que está profetizando por la ruina de Jerusalén, como signo de su divinidad, y el fin de la historia. Por eso vale la pena leer alguna exégesis de esto, ¿no? Como, por ejemplo, yo les recomiendo 2 comentarios para eso. Uno es la Biblia comentada de los profesores de Salamanca, ¿sí? Que trae en el tomo 5A el Evangelio de Mateo. Y otro comentario muy bueno es el de los profesores de la Compañía de Jesús, también publicado por Lavac en Madrid, ¿no? En el tomo 1 del Nuevo Testamento. ¿Sí? Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, tomo 1. Ahí tienen presentadas las distintas variantes exegéticas sobre esos discursos. Es un tema interesante para ir estudiándolo de a poquito. Otro tema es la perspectiva del Apocalipsis joanero. El Apocalipsis de Juan suele considerarse el libro
escatológico por excelencia. Y sin embargo, hay mucho más contenido escatológico en las epístolas de San Pablo que en el Apocalipsis de San Pablo. El Apocalipsis de Juan sí ha sido objeto de muy distintas interpretaciones y tiene imágenes escatológicas, por supuesto, y hay partes que son claramente escatológicas, sobre todo el final del libro, que son los capítulos 20 y 21 enteros y los primeros versículos del 22, que es la presentación de qué cosa, de un tema complejísimo que es el del milenio, ¿no? En que es atado el demonio y después es vuelto a la libertad, ¿no? De acción, y en el capítulo 20, y después aparece en el capítulo 21 y 22 la imagen de la Jerusalén celestial, que presenta, esa es una imagen claramente escatológica, aunque hay versículos que dan problemas desde ese punto de vista, pero la imagen de la Jerusalén celestial es la imagen últimamente escatológica, porque yo les dije, a lo largo de todo el libro vemos ese plan de la liturgia celeste, ¿no? Y de los conflictos del tiempo. Y esas dos líneas convergen en la Jerusalén celestial, que es el lugar del culto perfecto y definitivo, ¿no? Es la cielo nuevo y tierra nueva, es decir, toda la creación transformada en reino de Dios, en templo de Dios, por Cristo. Y si se ve el comienzo de ese capítulo 21, también verán cómo ahí también aparece el juicio final, ¿no? Que dirime entre los que entran en la ciudad y los que quedan fuera, ¿no? Y son expulsados con el demonio y sus secuaces al lago de fuego, como se llama, al infierno del Apocalipsis. Pero es una imagen claramente escatológica esa, que tiene una riqueza enorme, aunque hay que estudiarla bien también porque tiene la complejidad del lenguaje propio de los apocalipsis. Dicho sea de paso, la palabra apocalipsis de suyo no es escatológica en el sentido de aludir al fin de los tiempos, porque significa no otra cosa que revelación, ¿no? Y la palabra apocalipsis en el texto de Juan solamente significa eso, ¿eh? Pablo usa la palabra apocalipsis en otro sentido que sí es escatológico. Porque Pablo a la parusía también la llama apocalipsis y la llama epifanía. ¿Por qué? Y porque la parusía del Señor es una manifestación y es una revelación. Claro que sí. Tanto la primera como la segunda. Pero ese es el uso paulino de la palabra apocalipsis, no el de Juan. Juan con el apocalipsis dice lo que cualquier judío de su tiempo, revelación. ¿Sí? Y alude más precisamente a un género literario, que es el género apocalíptico, como el libro de Daniel o el Apocalipsis de Juan, que es un transmitir contenidos de revelación con imágenes complejas que dan lugar a muchas metáforas de gran profundidad teológica, pero que tienen que ser leídas como tal. Y por último, el tercer punto, ya mucho más largo para reflexionar, sería la escatología paulina. Ahí les puse un montón de textos, y les insisto, el corpus paulino es riquísimo en contenido escatológico. Una obra que lo resume muy bien y lo expone magníficamente es esta que se llama Teología de San Pablo del padre Bover, José María Bover. Tiene un capítulo titulado Escatología y es como si Bover era un exégeta extraordinario, fue además crítico textual del Nuevo Testamento, Pero termino leyendo un texto que traigo a ver acá, que es el último que cito ahí, 1 Corintios 15, 24, 28. El apartado que le dedica este texto a Bover se titula Un pasaje difícil de San Pablo interpretado por Suárez. Eso del pasaje difícil de San Pablo es casi una redundancia. Usted encuentra un pasaje fácil en San Pablo, un pasaje difícil de San Pablo interpretado por Suárez. Dice así: luego vendrá el fin, cuando entregará Cristo el reino a Dios, su Padre, después que hubiere derrocado todo principado y toda potestad y todo poderío.
Pues conviene que él reine hasta que haya rendido a todos los enemigos debajo de sus pies. Pues cuando le hayan sido sujetadas todas las cosas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, a fin de que Dios sea en todos, todas las cosas. Esto es 1 Corintios, capítulo 15, 24 a 28. Y la dificultad del pasaje clásico, ya la discuten los padres de la Iglesia ampliamente, entre los siglos III, IV, V, está en qué quiere decir esto que Cristo ahora le sujetará todas las cosas al Padre, ¿no? El Padre le había sujetado todas las cosas a él y ahora él se las entrega al Padre, sujetándose él mismo al Padre. Entonces la dificultad exegética que se plantea a los padres es esta. Parece que San Pablo está diciendo que ahí se acaba el reinado de Cristo, porque ahora él se sujeta al Padre, ¿no? Hay muchas interpretaciones de este texto, pero Beauvais defiende la que sostuvo en su tiempo, fin del siglo XVI, el padre Suárez, Francisco Suárez, que no era propiamente exégeta, era un teólogo especulativo, importantísimo, pero en este punto, dice Beauvais, se mostró mejor exégeta que muchos exégetas de oficio. Y Suárez dice lo siguiente: puede decirse que San Pablo atribuye especialmente a aquel estado glorioso la sujeción de Cristo al Padre, por cuanto ahora Cristo parece tener un modo especial de regir y gobernar a los hombres y a los ángeles. No termina el reinado, obviamente, el reinado de Cristo para siempre. Pero hay un modo nuevo, esto es lo que dice el texto, según Suárez. Sirviéndose del ministerio de los ángeles para llevar al cabo la salud de los hombres, en quienes Él infunde la gracia y variedad de dones. Mas entonces cesará de esta obra de gobierno, y solo a esto se consagrará, a referir y ordenarse a sí mismo y todo su reino al Padre. O sea, son dos modos del reinado. Mientras dura el tiempo de la historia, Cristo reina como que todavía está combatiendo, ¿sí? Es el rey de un reino en combate, ¿no? Claro, es un reino que todavía está en conflicto, ¿verdad? Esta es la idea y está exegéticamente está muy bien presentada la idea, ¿no? Es decir, hasta el presente Él reina, pero sobre un reino que es un reino que todavía sigue combatiendo en el tiempo, ¿no? Cuando, fíjese, para esta exégesis recurre como apoya un salmo, que es el Salmo 110, donde se dice: siéntate a mi derecha. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos como escabel de tus pies, ¿no? ¿El hasta qué quiere decir que después deja de estar sentado a la derecha? No. Pero los enemigos son puestos como escabel de sus pies y entonces termina el combate, ¿no? Pero ya está sentado a la derecha mientras dura el combate, ¿no? ¿Hasta qué quiere decir? Hasta que llegue el momento de la paz, ¿sí? De la plenitud. No que ahí cesa, no, ahí alcanza su culminación. Para indicar pues San Pablo la diferencia entre aquel estado y el presente, dice que entonces Cristo se sujetará al Padre en cuanto entonces se integrará enteramente a esta sujeción y cesará, por decirlo así, de todas las funciones exteriores. Esto es, cesarán entonces todos los ministerios, las nuevas ilustraciones en los bienaventurados, los gozos accidentales por las conversiones de los pecadores y otras cosas semejantes, sino que habrá como una pura contemplación divina, uniformemente estable y perpetua, por la cual todo el Cristo, es decir, la cabeza con todos los miembros, la iglesia entera, tenderá hacia Dios y se sujetará a Él. Con esta exposición cuadra perfectamente la razón que a continuación expresa San Pablo. Entonces el Hijo estará sujeto al Padre a fin de que sea Dios todo en todas las cosas. Esto es, que solo Dios en todos domine y sea glorificado, y todos tengan en Dios cuanto santa y justamente puedan amar y desear. Esta es una descripción exegéticamente hecha por Suárez
de lo que dice el texto de la epístola primera a los Corintios de Pablo, y es una descripción de alguna manera del fin de los tiempos, que por un lado corrobora lo que dije de entrada, ¿no? El fin de los tiempos es Cristo, el Cristo total, que ahora abarca no solo a todos sus miembros vivos, que son su iglesia definitiva, sino también a toda la creación, a cielo y tierra nuevos, que han sido transfigurados en templo de la alabanza eterna. Y entonces, ahora el texto adquiere el carácter de una introducción hacia lo que desemboca, el corolario final, que es la contemplación teológica. Ahora sí, esto también se lo propongo, nada más porque no es tema de la clase. Una vez que hemos recorrido brevemente y introductoriamente la riqueza de la Biblia desde el punto de vista del fin de los tiempos, cabría hacer esta última reflexión. Si uno quiere enfocar esta temática desde un punto de vista teológico, es decir, ya desde la reflexión teológica, lo que hay que hacer es encuadrarla en el marco de una síntesis teológica, ¿no? Acá en La Plata se ha escrito una síntesis teológica admirable, cuyo autor es el padre Juan Carlos Ruta. Y en esa obra del padre Ruta, la contemplación de todas las cosas teológicamente tiene un doble eje. Contemplar las cosas teológicamente es contemplarlas desde la Trinidad, que es Dios. Y según la economía de Dios, cuyo eje es el ágape, que es Dios, es decir, el amor, que es Dios. Fíjense que si nosotros miramos todo este tema del fin de los tiempos desde la Trinidad, adquiere su sentido último. Yo he dicho que el fin de los tiempos es Cristo, pero ¿Cristo quién es? Es el Verbo unigénito hecho carne. Y no podemos ni saber quién es Cristo en la fe, sino por la revelación que Él mismo nos ha hecho del misterio de un Dios que es Padre, y es Hijo, y es Espíritu Santo. Es un Dios que tiene en sí la vida de un ágape personal, en que el Padre, el Hijo y el Espíritu se aman eternamente, y cuyo designio y cuya obra es manifestación de ese amor. Y por lo tanto el fin es también la consumación de ese amor. Acá hay que ubicar todos los temas de la escatología. La Jerusalén celestial, el cielo, la gloria del paraíso, ¿no? Pero también el purgatorio, que es obra del mismo amor. También el infierno, que es obra del mismo amor. Eso es lo que dice Dante en la comedia, ¿no? La entrada del infierno, dice según Dante, lasciate mi esperanza voi tendrá. Dejad toda esperanza a vosotros los tendráis, porque me ha hecho el amor. Y eso es una cosa, claro, estremecedora, ¿no? Impresionante, pero es verdad. Visto desde la fe, es una gran verdad eso, ¿eh? Es lo que nos dice la Escritura. El cielo y el infierno son obra del mismo amor. Porque el amor es siempre del bien y por lo tanto rechaza el mal. Y si el mal es impenitente hasta el fin, la obra del amor es rechazarlo. No puede ser otro, ¿no? El texto de Suárez que acabo de leer es un texto como para meditar precisamente en este sentido del vínculo del fin de los tiempos con el misterio trinitario que es Dios y con el amor de Dios. Y con eso ya suficiente. Muchas gracias.